Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, queridos amigos y hermanos en Cristo. El día de hoy les compartiré el último tema acerca de la serie de la predestinación que empecé hace un tiempo. El tema de hoy se llama Judas, ¿fue predestinado? Y para ello, inicio con lo siguiente. En los dos videos anteriores a este, vimos que la predestinación de la que habla el apóstol Pablo no se refiere al hecho soberano de que Dios sea quien determine quién es salvo y quién se muere condenado, como lo creen y enseñan algunos cristianos, sino se refiere a un plan de salvación que Dios preparó desde antes de la creación del ser humano y, por supuesto, desde antes de la caída del hombre que llevaría a cabo Adán, que en ese momento no había sido creado. Precisamente por eso se llama predestino y por eso la Biblia habla de predestinación, porque fue preparado desde antes de la fundación del mundo y desde antes que Dios creara al ser humano. Ese predestino, tanto en la carta a los romanos como en la carta a los efesios, revela lo siguiente. Primero, Romanos 8:29 revela que la predestinación fue preparada por el Creador para que por medio de Jesucristo se recuperara la imagen de Dios que se iba a perder por el pecado de Adán. Lo voy a repetir. Romanos 8:29 revela que la predestinación fue preparada por el Creador para que por medio de Jesucristo se recuperara o fuera recuperada la imagen de Dios que se iba a perder por el pecado de Adán. Y segundo, en Efesios 1:5 se revela que la predestinación fue preparada por el Creador para que quienes reconocieran a Jesucristo como su Señor en un futuro, por supuesto, fueran adoptados como hijos de Dios. Sin embargo, dentro de las creencias que tienen los calvinistas o predestinacionistas, existe la creencia de que Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesucristo, fue predestinado por Dios para que luego de que terminara el ministerio terrenal del Señor, lo vendiera, lo traicionara y lo entregara a los judíos para que ellos lo acusaran a efecto de que los romanos lo crucificaron, a efecto de que los romanos lo mataran. Según los calvinistas, esa era la misión de Judas aquí en la tierra. Es tan así que encontré un escrito donde el autor dice lo siguiente. Dice, Judas Iscariote jamás traicionó a Jesús, porque él ya estaba predestinado por Dios para cumplir con esa misión. Lo que ha sucedido, dice este autor, es que sus acciones han sido mal entendidas a lo largo de los siglos. Tal como se lee, ese autor asegura que la acción de Judas no fue una traición. Para él, la traición de Judas no fue una traición, valga la redundancia, porque Judas, según él, ya estaba predestinado por Dios para cumplir con esa misión. Y así lo creen todos los calvinistas. Pero contrario a esa creencia, en Mateo capítulo 26, versículos del 20 al 25, se lee lo siguiente. Si tiene ahí su Biblia, acompáñeme a leer Mateo capítulo 26, versículos del 20 al 25, y ahí dice lo siguiente. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él.
mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Tal como se lee en este pasaje, durante el transcurso de la cena de la Pascua, el Señor les informó a sus discípulos que uno de ellos lo iba a traicionar, que uno de ellos lo iba a entregar. Cada uno de ellos le empezó a preguntar entonces al Señor: ¿soy yo, Señor? Y es obvio que a los 11 les dijo que no. Esto es realmente interesante porque deja ver que cada uno de los discípulos deseaba saber qué había en las profundidades de su propio corazón. De repente alguno de ellos iba a ser quien lo iba a traicionar y no lo sabía. Arrastrado por las preguntas de los otros discípulos, también Judas le hizo la misma pregunta al Señor, pero le dijo: ¿soy yo, maestro? La pregunta de Judas, si usted le pone atención, es bien interesante porque los otros discípulos calificaron a Jesús como Señor. Hoy entendemos que eso significa como mi Dios personal, mientras que Judas lo califica como Maestro. Es obvio que no es lo mismo calificar a Jesús como Señor que calificarlo como Maestro. El Señor entonces le contestó a Judas: tú lo has dicho, que es una respuesta equivalente a decir: sí, tú eres el traidor. Ahora, es interesante también preguntarnos, cuando Judas le preguntó al Señor si él era quien lo iba a traicionar, ¿realmente no sabía Judas que él era quien lo iba a traicionar? Cualquier calvinista, cualquier predestinacionista en este momento diría: no, Judas no lo sabía. Pero eso es lo precioso de que Dios en su palabra inspirada revele la verdad. Y respecto a ello, en Mateo capítulo 26, versículos 14 al 16, se lee lo siguiente. Acompáñenme a leer. Hasta el título dice: Judas ofrece entregar a Jesús. Y dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Este ofrecimiento de Judas a los judíos sucedió antes de la cena de la Pascua. Y nos revela que Judas, antes que se celebrara la cena de la Pascua, ya había hecho trato con los principales sacerdotes para entregarles al Señor. Por lo tanto, con toda seguridad podemos concluir que la pregunta de Judas al Señor fue una pregunta hipócrita. Porque le preguntó solo porque los otros discípulos ya le habían preguntado al Señor. De tal manera que si él no preguntaba, eso lo delataría ante los otros discípulos. Sin embargo, hasta aquí no queda muy claro de dónde vino el espíritu de la acción traidora de Judas Iscariote. Situación que es más clara en el Evangelio de Juan capítulo 13, versículos del 21 al 30, donde se lee lo siguiente. Acompáñenme a leer Juan capítulo 13, versículos del 21 al 30, y ahí dice lo siguiente. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba.
Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. La cita anterior, igual que la de Mateo, inicia revelando que Jesús les declaró a sus discípulos que uno de ellos lo iba a entregar. Simón Pedro, que casi siempre era el más impulsivo, le pidió a Juan que le preguntara al Señor quién era aquel de quien él estaba hablando. Entonces Juan le dijo: Señor, ¿quién es? Y respondiendo Jesús le dijo: a quien yo le dé el pan mojado, ese es. Y luego de haber mojado el pan, se lo dio a Judas Iscariote. Después de ello, la Escritura revela que luego del bocado, Satanás entró en él. Póngale por favor mucha atención a esto. La Escritura nos revela que luego de que Judas se tomó, dice, o se tragó el bocado de pan, Satanás entró en él. Pero hay que entender que Satanás no entró en Judas en el momento de la celebración de la cena de la Pascua. Porque tal como ya vimos en Mateo 26, 14 al 16, Judas por anticipado, días anteriores, ya había vendido a Jesús. La traición ya se había dado. Ahora lo que Judas estaba buscando solo era el momento para entregar al Señor. El hecho de que Juan revele que Satanás se le metió a Judas es la revelación más importante de este pasaje y es lo que me interesa. Y es la información que aclara, o sea, ¿por qué me interesa? Porque es la información que aclara el tema que estamos estudiando, ya que Dios mismo en su palabra inspirada nos hace saber que el diablo fue el que se le metió a Judas. Si en este momento le preguntamos al texto quién fue el que se le metió a Judas, el texto nos dice que fue el diablo. Por tanto, el hecho de que Judas Iscariote haya traicionado a Jesús vendiéndolo a los judíos no fue producto de la predestinación de Dios como lo creen los calvinistas, sino fue una obra del diablo. Ya en varios videos anteriores se demostró que Dios no hace malas obras. Y la predestinación, tal como ya vimos, no tiene nada que ver con el hecho de que Judas haya traicionado a Jesús, sino que es un plan de salvación. La predestinación es un plan de salvación que Dios preparó en Jesús de Nazaret desde antes de crear al ser humano. Después de la aclaración, Jesús le dijo a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Claro que esto se lo dijo Jesús porque como divino, el Señor lo sabe todo. Nada es oculto ante Él. A estas alturas, ninguno de los discípulos lograba entender por qué Jesús le había dicho eso a Judas. El único que realmente sabía lo que estaba sucediendo era el propio Judas. Pero contrario a Judas, algunos discípulos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le estaba diciendo que comprara lo que iban a necesitar para la fiesta. O que le estaba diciendo que le diera algo a los pobres. Al final del pasaje, lo interesante es leer que Judas, después de haber tomado el bocado y que se le metió el diablo, salió del lugar donde estaban reunidos, y para ese momento la Escritura dice que ya era de noche. Cuando acá, en la parte final de este pasaje, se lee que ya era de noche, generalmente se hace referencia no solo al hecho de que el día ya había terminado,
sino también al hecho de que Judas andaba en tinieblas, es decir, que habiendo acompañado por más de 3 años a Jesús, que es la luz del mundo, él prefirió mantenerse en la oscuridad de las tinieblas y condenarse por su propia codicia e ignorancia. Ok, con eso termino el tema. ¿A qué conclusiones podemos arribar con este pequeño estudio que hemos desarrollado? Primero, que Romanos 8:29 revela que la predestinación fue preparada por el Creador para que por medio de Jesucristo se recuperara la imagen de Dios. La predestinación iba hacia la recuperación de la imagen de Dios que se iba a perder por el pecado de Adán. Segundo, que en Efesios 1:5 se revela que la predestinación fue preparada por el Creador para que quienes en el futuro reconocieran a Jesucristo como su Señor fueran adoptados como hijos de Dios. Tercero, que en Mateo 14 al 16 se revela que Judas desde antes de la última cena ya había vendido al Señor. Por tanto, él sabía perfectamente lo que estaba haciendo y sabía que estaba traicionando al Señor, al Salvador del mundo, pero lo hizo porque el diablo se le metió, no porque Dios lo predestinó. Cuarto, que en Juan 13:27 se revela que luego del bocado, dice, Satanás entró en Judas Iscariote. Por tanto, la traición fue una obra del diablo, no fue producto de la predestinación de Dios, ya que Dios no hace malas obras. Espero en Dios que le quede muy claro este tema. Judas traicionó a Jesús porque Satanás se metió en él, no porque Dios lo envió a hacer esto. Con esto finalizo el tema. Les aconsejo que lo vean las veces que sea necesario y especialmente que confronten cada cita en su Biblia. Por favor, si no se ha suscrito, suscríbase para que cada lunes le llegue un estudio como este. Y si Dios permite, nos vemos el próximo lunes.